Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. La saga de Adorni y las jubiladas continúa. Y no por culpa del periodismo, sino porque todos los días aparece algo nuevo en esta historia de nunca acabar. Porque el jefe de gabinete persiste en mantenerse en su cargo. Es una vergüenza. Es algo que no se puede tolerar. Es la República Argentina y él es jefe de gabinete de los ministros. ¿Cómo se va a sentar? Sabiendo todos los demás lo que ha hecho, lo que evidentemente tiene que haber robado para darse la vida que se dio durante todo este tiempo. Y él es el que está determinando cuáles son los temas, cuál es la dirección que los mismos toman. Es una vergüenza, es un atentado violento a todo tipo de pudor que se pueda tener cuando pensamos en el Estado. Van a ver ustedes ahora en página 12 lo que hoy decían. El hijo de una de las jubiladas dijo que acordó con Adorni el pago de $65.000 no declarados. Vuelan los dólares por acá, por allá. Pablo Martín Feijóo, que es hijo de una de las jubiladas, declaró durante su presencia ante la justicia que el jefe de gabinete había acordado de palabra pagarle $65.000 por afuera de la escritura del inmueble. Yo te los doy, quédate tranquilo. Una cosa rara, incomprensible. ¿De qué tipo de gente estamos hablando? Otro dato que llama la atención es que Feijóo sería la persona que realizó la primera reserva del inmueble y visitó Casa Rosada el 22 de octubre del 2025, semanas antes de que se escriture el departamento. Feijóo declaró ante Policita que la adquisición del departamento de Miró al 500 fue una inversión. Vamos a ver al señor Feijóo en el momento en el que sale del juzgado, naturalmente acechado por la prensa que quería saber un poco más de toda esta historia. Por supuesto no es posible hablar, no tienen manera de encarar porque las explicaciones son muy modestas. Hasta TN habla de los $65.000 que yo te los pago en cuanto pueda, en cuanto los tenga te los doy. No es así que negocia, mucho menos alguien que está en el gobierno, alguien que tiene que dar cuenta de cuáles son los dineros que maneja y de cuál es su procedencia. Claro. Este acuerdo extraoficial, no sé bien cómo llamarlo, un acuerdo entre privados, entre dos personas de pagarle $65.000, además no tiene plazo, porque Feijóo cuando le preguntaron, bueno, pero esa plata, ¿en qué plazo, en qué tiempos te lo tenían que devolver? Él dijo, no acordamos. Cuando puedas armar. No acordamos un momento, qué suerte, un mes. Claro, no hay ningún recibo, un departamento, una factura, un pagaré. No, porque lo que declaró Feijóo es que ese dinero se iba a pagar en efectivo, no sé, negro, no sé, no quiero adelantarme, no quiero cometer un error, pero... Vuelan los dólares para un lado y para otro. Mire, la justicia confirmó que Manuel Adorni pagó $8.874 en efectivo, es decir, evitó usar la tarjeta, que le siguieran la pista, para hospedarse en Aruba. $8.874 es plata, para una semanita. La justicia sumó un nuevo monto a la lista de gastos de Adorni en el enriquecimiento ilícito que se está investigando. Fue entre el 29 de diciembre del 2024 y el 3 de enero del 2025. Muy pocos días, para toda esa plata, más los costos de los pasajes. Pararon en el Embassy Suite Hilton Aruba Beach del 3 al 9 de enero y después lo hicieron en el Divi Dutch Village. En total gastaron $8.874. Vamos a ver los hoteles. Esto es darse buena vida. Si es con la tuya, Adorni, bueno, ¿qué se va a hacer? Pero no daría la impresión, porque nunca lo había hecho, porque nunca había manejado semejantes cantidades de dinero, todo había transcurrido en una cierta modestia, todo lo que hacía era trabajar a veces una changuita con Babi Echecopar, que le pagaba de su propio bolsillo, porque la radio no les interesaba tenerlo, eso fue en Rivadavia. Después algo más como tuitero, pero ¿qué se puede ganar en Twitter? Y te le había quedado del juicio que hizo cuando había sido empleado 12 años vendiendo autos, un juicio que le dio $60.000, pero hace años, una plata que seguramente se había ido. Y de repente aparece viviendo en estos hoteles y no hay manera de explicarlo, si no es con un dinero que le apareció caído del cielo, como dice la escribana Nevchenko, le cayó todo de golpe. Sí, pero ¿qué? ¿De dónde? ¿Y cómo?
le cayó todo de golpe a Adorni para que se diera esta flor de vida, que no hay ningún problema. Roca vive así seguramente, pero es objetable el término es toda de él, pero es la de él. En cambio, Adorni no tiene manera de justificar, explicar. Mire lo que son los hoteles. 8.874 nada más que para estar allí, una cantidad de días, estamos hablando de $1.000 por día más o menos de gasto, más los pasajes. Es muy llamativo y muy doloroso que este hombre haya hecho tanto daño. Haya hablado, hay que investigar a los funcionarios tienen que tener esta calidad de vida, tenemos la vara más alta que nadie, somos los más honestos de toda la historia. Todo ese disparate siempre yendo contra aquellos que fueron, sí, injustificadamente acusados de corruptos en la mayoría de los casos. Lo de ellos es corrupción a la vista. ¿Dónde están los 8.874? Mire, con la plata que viaja probablemente gastó hasta el límite de 10.000, pero como él no pasa demasiado por aduana, a lo mejor se llevó 20.000 en efectivo. ¿Qué andaba haciendo con ese dinero que evidentemente no puede ser propio porque no lo tenía antes de ser funcionario? América 24 habla de los gastos que son muy llamativos y lo gastan a Adorni. Sin repetir y sin soplar. $20.000 para comprar la casa de Indogua, ¿no? $30.000 que le adelanta de la hipoteca a la policía que le dieron esa plata. $8.900 por un año que les paga de interés a la policía. Después compra el departamento de Caballito con $35.000. ¿No paga ingreso en Indogua también? Todo cuatro, $5.000 en Indogua, cash. $35.000 para comprar el departamento de Caballito de cash. $8.000 de la escritura que la compartieron, cash. ¿Cuánto voy hasta ahí? Un montón. Y tiene que pagar, además, bueno, los viajes, 15.000. Aruba. El viaje a Punta del Este, que no hay constancia de recibo. Ese le salió todo. Vean lo que es esta animación a propósito de Adorni. Aquí metiendo la mano, mirándose con Menem, que naturalmente sería complaciente. Menem es el que dijo que vamos a tener un show el 29, que compren pochoclo para el 29 de abril, cuando este hombre vaya a hablar en el Parlamento Nacional. Parece que se va a animar. Nuestro colega Manu Jove habla de algo que podría explicar toda esta aparición, esto que, como dice la escribana, le cayó de golpe a Adorni, dinero de todos lados venía. ¿Serán criptomonedas? Escuchemos. A Adorni le pidieron el levantamiento del secreto fiscal, ya lo habíamos contado. Sí. Pero digo, atentos a esto y le pongo ahí un doble clic. Le pidieron todos los movimientos en criptomonedas. Tengo acá el informe, el pedido del fiscal Policita, básicamente, pero desde las más conocidas, no sé, Binance, por ejemplo, pero todos los exchange, algunos quizás conocen más, otros menos, Velo, Bitinca, Bitcoin, Copter, criptomonedas en general. El cagazo que hay en el gobierno por movimientos en criptomonedas. Porque algunos pueden plantear, che, todos los funcionarios están usando criptomonedas. Hay algunos que dicen todos somos Adorni. Seguramente muchos de los que decían todos somos Valentín, que tienen la misma característica, y son miles, decenas de miles, tirando a milloncito en la República Argentina. ¿Se acuerda de todos somos Vicentín? Bueno, ahora todos somos Adorni. Por ejemplo, Lozada dice todos somos Adorni en su discurso. Arieto, Karina desde ya. Menem Chico, el que es sobrino de los de antes y tío de los que sacan créditos a montones del Banco Nación. Es una banda y se defienden entre ellos muchísimo. Pero ahora apareció alguien que siempre que hay alguna idiotez para decir, pide cancha y va y la dice. Cristiano Ratazzi. ¿Tenés más ganas de defenderlo a Adorni que pedirle la renuncia? Sí, totalmente. Se manejó muy mal en la comunicación, porque no era mucha plata. No puedes hacer desórdenes en tu situación. Pero estamos hablando de $100.000 acá. No son cifras siderales para una persona que trabajó toda la vida. Le explicó horriblemente mal. Si una jubilada tiene en el cajón
100.000 dólares, porque los tiene. Y de golpe viene algo y dice, préstamelo, te doy el 7%, 8% y préstamelo. No es un mal negocio para la jubilada. Me vas a decir que es todo negro. Y bueno, hay 48% de la economía argentina que está en negro. Él es un sinvergüenza. Para pensar de esa manera, él es Adorni. Por eso me permití señalar, todos somos Adorni en el decir de Ratazzi. Además es poca plata. Es decir, el problema sería a partir de $1 millón. Tendríamos que poner cifras según Ratazzi. Como él tiene mucho dinero, él es seguramente alguien que a partir de ciertos dineros se ensucia las manos. Y se pregunta, ¿cómo puede ser Adorni? Lo explicó muy mal. El problema fue la comunicación, no lo que hizo. No el enriquecimiento, no aparecer con un dinero que los términos de quienes están mirando el programa, de la inmensa mayoría, son dineros importantes. Caramba, $8.874, ¡pum!, en la caja del hotel para pasarte 9 días de vacaciones. Eso es mucha plata para la mayoría de la gente, para el que no puede comprar un kilo de carne. No quiero dramatizar, es mucha plata. Pero además se suma a la muchísima que ha invertido en propiedades, arreglos de propiedades, porque llegaba, decía, este departamento vamos a tener que cambiarlo, cambiar los muebles, en fin, hacer una serie de gastos y conseguir gente que le prestara. Ratazzi trata de hablar del 8, del 9%, una cosa por el estilo, pero no, se la daban por mucho menos. O $65.000, así, tomá, y cuando puedas me lo devolvés, no te preocupes. Y él que le diría a los 2 o 3 meses, todavía te la debo. Es una vergüenza todo. Que aparezca Ratazzi, que es un tipo que de vez en cuando aparece hablando de cuestiones morales. Mire, tan poco flexible frente a los humildes trabajadores del conurbano. Él los imagina de lo peor. Mire cómo hablaba de la gente del conurbano, el mismo tipo que acabamos de ver cómo defiende a Adorni. Reforma laboral, obvio que hay que hacerla, pero es obvio para todos. Hay que tener mucha más gente en blanco, tiene que ser mucho más fácil rotar la gente como en todo el mundo que funciona. Lo que viene del cordón de Gran Buenos Aires, que hasta ahora le ha enseñado solo que su vida era o narcotráfico, o robar, o un plan. Ahora van a tener la posibilidad de trabajar. Qué asco de tipo. Porque, de verdad, todo ese desprecio por el laburante, por el que realmente tiene que matarse para poder llevar la comida a su casa y después defender tan suelto de cuerpo a Adorni. Qué desvergüenza, ¿no? Pero así son. La derecha piensa que ellos pueden robar, explicarlo mejor. Pero no hay ningún problema con lo que se llevó, con lo que se quedó. El problema es el tipo laburante. Ese sí. Ese te roba y te roba para comprar droga. Es muy miserable el comportamiento de la derecha. Esto es de una violencia. Yo lo siento de esa manera. No sé ustedes, a veces reaccionamos de una manera distinta. Somos un poco más exagerados en algunos casos con ciertos temas, y otros son un poco más tolerantes. Hay matices al respecto. Yo no lo puedo resistir, porque además hace mucho tiempo que le sacamos la ficha a este trabajador de millonario, supermillonario, de lo que es el dominio de la derecha, la instalación de una derecha que se lleva todo por delante, de un círculo rojo que no tiene la mínima decencia. Cada integrante del Círculo Rojo, nada más diciendo soy del Círculo Rojo, nos está informando del tipo de deshonestidad que ha cultivado durante toda su vida. En fin, salgamos de Ratazzi. Miriam Bregman nos levanta el ánimo cuando le habla a los jubilados. Mire lo que les dice. Miércoles que viene va a estar Adorni en el Congreso. Ese Adorni que se burlaba. Ese Adorni que mostraba radiografía falsa diciendo que se otorgaban pensiones falsas. Lo que se recorta en discapacidad no solo se va al Fondo Monetario, también se va a los bolsillos de los funcionarios que se enriquecen, que viven como reyes, que empiezan a viajar en aviones privados, que cobran sueldo de 10 millones. La verdad es que son una vergüenza, y en compromiso con todos ustedes, con todas ustedes,
ladrones es que si viene al Congreso, si viene a la Cámara de Diputados, se lo vamos a decir en la cara. No queremos más corruptos ladrones que se llevan la plata de todos y de todas. Ahora mismo le vamos a informar de algo nuevo de Milei, de hace un ratito nada más. Dice que va a ir con Adorni al Congreso el 29 de abril. Escuchémoslo. Es evidentemente en el transcurso de un reportaje. Venimos un segundito por acá, vamos a chequear el sonido, pero lo que está sucediendo es que Milei ha dicho, hace instantes nada más, que va a ir con Adorni, como una manera de refrendar la inocencia de Adorni. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo se explica todo ese dinero, esa cantidad? Además de todos los elementos que desde el punto de vista judicial comprometen, pagar un departamento a menos precio, aunque haya mucha gente que pueda hacerlo. En el caso de él, que hablaba de la vara tan alta que tenía y que era tan crítico, también por ahí va a tener problemas. Y las dádivas y la relación con Grandío, ¿cómo van a explicar todo eso? Es decir, diciendo no nos importa, nosotros somos honestos, nosotros hacemos las cosas muy bien a diferencia de otros. Bien, fenómeno, pero ¿cómo se diferencian? ¿Cómo se hace para explicar que Adorni viajó en un avión contratado por alguien al que él le da 6 contratos en la televisión pública? ¿Cómo se hace con eso? ¿Qué va a decir? Yo soy honesto y el que desconfía, bueno, allá él. Escuchemos a Milei diciendo que efectivamente va a ir con Adorni al Congreso. Porque hay gente que con la ajena le encanta gastar. Usted sabe que yo hablo más de política que de economía. La pregunta es, ¿va a acompañar a Manuel Adorni el 29 ante el... Sí, claro. ¿Va a estar ahí presente en el Congreso? Sí, claro, voy a ir. Es a la mañana, en realidad en diputados. No tenga duda, yo voy a ir a la exposición de Manuel, sí, obvio. Bueno, ¿y cuál es la expectativa? No, yo voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete. Bien. No sé, porque entiendo que tiene que ser una situación con mucha avanzada de seguridad, va a ir casa militar, o sea, no es una reunión convencional. Pero vivo, digamos, rodeado de seguridad desde que soy presidente. Sí, ya me acostumbré. No, me imagino eso. Lo decía por el Congreso en sí y por todas las medidas de seguridad que hay que tomar para que usted se traslade y lo es acompañe. Lo que importaba. Va a ir, sigue diciendo que va a ir. ¿Cuánto falta de aquí al 29? Bueno, a esta altura da la sensación de que efectivamente Adorni va a ir. Yo nunca pensé que fuera capaz de llegar hasta el 29. Será uno de los encuentros más ríspidos que uno pueda recordar, porque varios diputados, usted vio lo que es Miriam Bregman. ¿La quiere ver de nuevo a Miriam Bregman? Imagínela a Miriam Bregman diciéndole de esta manera enfática a Adorni con Milei al lado. Es como darse un gusto muy especial. Escuchémosla porque esto es una especie de adelanto. Vamos a tener varios adelantos de lo que le van a decir a Adorni cuando vaya al Congreso, si es que va, si es que llega al 29 de abril. Sigo pensando que no, que es imposible. A ver cómo lo va a tratar Miriam Bregman. Miércoles que viene va a estar Adorni en el Congreso. Ese Adorni que se burlaba. Ese Adorni que mostraba radiografías falsas diciendo que se otorgaban pensiones falsas. Lo que se recorta en discapacidad no solo se va al Fondo Monetario, también se va a los bolsillos de los funcionarios que se enriquecen, que viven como reyes, que empiezan a viajar en aviones privados, que cobran sueldo de 10 millones. La verdad es que son una vergüenza. Y el compromiso con todos ustedes, con todas ustedes, es que si viene al Congreso, si viene a la Cámara de Diputados, se lo vamos a decir en la cara. No queremos más corruptos ladrones que se llevan la plata de todos y de todas. ¿Cómo va a ser Adorni para bancarse ese discurso? Porque se lo va a decir en la cara Miriam Bregman. No va a andar con muchas vueltas, pero son muchos los que tienen ganas de hablarle a Adorni. En cada una de las respuestas que le esté faltando consideración a la verdad.
Yo no entiendo cómo es que iba a ir al Congreso. Y Milei acompañándolo sentado al lado, mirando eso que le dice Miriam Bregman, por ejemplo. Todos tenemos ganas de decirle a Adorni algunas cosas. Bueno, ustedes sobre todo, que se quedan acá con estos temas. Uno tiene la ventaja, el privilegio de contar con esta posibilidad de hacerlo gracias a ustedes. En otra época, a la corrupción la tenían que trabajar, la tenían que fogonear, porque no existían los términos que ellos querían. Mire lo que cuenta Diario AR sobre la causa Cuadernos. 3 empresarios dijeron que mintieron para no quedar presos. Eso tenían que hacer. Mire, Gerardo Ferreira lo contó no ahora, lo contó hace mucho tiempo, en aquel momento. Él tenía una cierta relación con Stornelli, con ese personaje, ese adorno que tenemos ahí en la justicia. Y en consecuencia, Ferreira era intimado a que hablase contra Cristina Fernández de Kirchner. Decís algo de Cristina, te vas a tu casa. No hablas contra Cristina, vas preso. Y lo contó en aquel momento. Y se bancó ir preso. Coraje que no tuvieron los otros, los que ahora dicen, como señala, ayer los presentábamos también, uno entiende. Nadie tiene ganas de ir preso de una manera injusta, pero el precio que se paga moralmente también fue muy alto. Grandioso estuvo este señor, Gerardo Ferreira, escuchémoslo en aquel momento. Me recibe el fiscal, Carlos Stornelli. Me hace pasar de forma reservada a su despacho, los familiares quedan afuera, y el fiscal me dice, así en tono, digamos, coloquial, Gerardo, tengo muy buenas referencias tuyas, así que para honrar las referencias que tengo de vos, quiero ser muy claro y explicarte cómo son las reglas de juego. Si vos te arrepentís, te vas con tu compañera y tus hijos que están acá, en uno de estos pasillos, no recuerdo cuál es. Si no te arrepentís, dice, lamentablemente vas a tener que ir a la cárcel. Y digo, Carlos, ¿arrepentirme de qué? De haber colaborado, me dicen. ¿Colaborado con qué? Colaborado con estos mugrientos, me dice, señalando la Casa Rosada. Y digo, ¿qué mugrientos? ¿Con qué mugrientos decís que colaboré? Con estos, dice, los de la Casa Rosada. Digo, ¿vos te referís a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner? Sí, me dice. Alguien que es como Stornelli se llama Adorni, y alguien que es bastante como ellos se llama Fara. Esos dos personajes de la Cámara procesaron a Nissen en un nuevo capítulo de persecución judicial. El mundo al revés. El delincuente Joe Lewis, que en Estados Unidos tuvo que poner $300 millones, a lo mejor está ya todavía, con una tobillera, $300 millones para no ir preso, como un vulgar delincuente. Pero acá, en la Argentina, el delincuente es Ricardo Nissen. Lo sobreseyeron 4 veces. La decisión la tomaron 2 jueces distintos y sin embargo nada de esto fue suficiente para la Cámara Federal. La Sala 1 de la Cámara Federal porteña, con los votos de Martín Irursun y Eduardo Fara, decidió dictar el procesamiento de Nissen en un caso impulsado por Hayden Lake, la empresa de Joe Lewis. Esto es la locura. Este es el mundo exactamente al revés. Esto es Irursun. Irursun es el que mandaba presa a la gente con la doctrina Irursun. Aquella que jugando a favor del sistema y de todos los que Clarín y el Círculo Rojo quería poner presos, decía que había personas que como habían sido funcionarios mantenían un cierto poder y podían gravitar en la causa y que por eso tenían que ir presos. Una de las barrabasadas más grandes, si no la más grande, de la historia jurídica de la Argentina. Ese personaje Adorni ahora, cuando explica su incalificable decisión, dice que Nissen se apresuró, que no tenía los elementos suficientes, que tuvo una percepción equivocada. Y por eso lo condena a Nissen y libera a Joe Lewis. Me hace acordar una película en la cual meterse con el poder, como meterse con la mafia. Me acuerdo cuando Ulises Dumont, creo que era en Tiempo de Revancha o en Últimos Días de la Víctima,
le decía a Federico Lupi, no te metas con Ferrari, pero se lo decía pero tan bien, que esto es lo que usted tiene que interpretar. No te metas con el poder real. Con el poder real no te metas. Piense que el que habla es Irurzun. Es Ferrari. No te metas con Ferrari, déjalo tranquilo. ¿Por qué? Juega en primera. Es capo. Qué grandes, además ellos dos. A veces es para darnos el gusto de verlos otro poco. No te metas con Ferrari. No te metas con el poder, dice Irurzun. Y Fara, que es un hombre que viene de pasarlo muy mal, tanto que se hizo por recuperarlo. Yo, por supuesto, no lo veía con buenos ojos. Imposible, porque han hecho tanto daño a la justicia. Merecen tan poco crédito. Así que ahora, sepa usted, en el momento que voy a saludar a toda la gente que nos mira por YouTube, con un gran abrazo, sepa usted que en Estados Unidos el delincuente es Lewy, pero en la Argentina dice Adorni con Fara que el delincuente es Ricardo Nissen, el hombre de la IGJ, que los estaba investigando. Gracias, amigos de YouTube, muchas gracias. Y mientras tanto, recuerde que nos puede ver también en Página 12. Hace clic ahí donde le marcamos AR12 y nos ve a pantalla llena toda la programación. Y si no, escucha a las 7:50, que quiero decirle también, aunque me corresponde a las generales de la ley, está muy, pero muy bien. Bueno, veamos qué cree Milei que es, comparándose con un jugador de fútbol. Él cree que es Messi. Pobrecito. Es lo mismo que en un partido de fútbol. Las tribunas en Argentina son muy lindas, con el celeste y blanco, y muy coloridas, y con mucha alegría, y con lindos cánticos, pero los goles los mete Messi. Entonces la recomendación es que si a alguno le interesa meterse en este juego de ir a pelearse con el de los cuernos cara a cara, tienen que saber que los van a criticar. Pero lo más interesante es que el que está gobernando, el que está administrando, ¿sí?, es el que está escribiendo la historia. Nunca pasó a la historia a un crítico. O sea, la historia la escriben los tipos que hacen, no los que critican. No sirve de nada el campeonato del mundo si nuestra gente está mal. No sirve de nada salir a festejar una Copa del Mundo si nuestra gente no tiene para comer. Los jubilados no tienen para los remedios. Es una vergüenza lo que estamos viviendo. Yo no vine acá a hacer política, pero hablo, no tengo miedo y sería un cobarde no hablarlo, no decirlo. ¿Me entendés? Porque la gente, sobre todo lo que más lo necesitan, la están pasando muy mal. Muchas veces se dice, ¿qué haría el Diego ahora si estuviera acá, no? A este presidente se le escapó la tortuga, una cosa de loco. Y muchas cosas más, ¿no? Alfredo Valdés, periodista, dice, no perdamos la capacidad de asombro. Y tiene razón, no la perdamos. Estamos perdiendo capacidad de asombro, lo cual decididamente me preocupa en cuanto a las consecuencias. Yo veía las imágenes que difundieron todos los canales del presidente argentino cantando en un escenario en el aniversario de la independencia de Israel. Sí, de la independencia de Israel. Es el presidente de los argentinos. Y sí. Y a mí no hay peor cosa que me esté pasando que me dé vergüenza el presidente que tenemos. Claro. Y me da vergüenza. Pero me da vergüenza como me da vergüenza mi tío que se mama en la fiesta. Claro. Y dice cosas desubicadas. Claro. O el amigo que siempre hace el chiste incorrecto. No es una vergüenza pontificada, protocolar. Me da vergüenza, me da cosa que en un momento en donde los números son los que dice Gonza, y bueno, yo había traído también muchos datos de la economía por la destrucción de empleo que estamos sufriendo, el tipo esté cantando en un país que no es el de él. Esté cantando, festejando una independencia, ahí lo van a buscar, le dicen, ya basta, permítame, ya está. Y él sigue cantando. Un chico, ciertamente, pero un chico malo, un chico que nos está haciendo mucho daño. Si esto no fuera hecho por un presidente de la República, póngale que fuera, qué sé yo, un concejal
Tampoco. Es que no hay manera de justificar que quien representa a otras personas pueda comportarse con esta liviandad. Ahí está cantando en el Día de la Independencia de Israel. Por eso es que no hay que perder la capacidad de asombro cuando vemos esto. Tenemos que indignarnos, no perder además de la capacidad de asombro la de indignarnos, la de entender que nos hacen mucho daño. Porque detrás de esta estupidez, de esto tan absurdo e inexplicable, hay mucha hambre. Hay mucha deserción de niños que están en el secundario y no pueden continuar porque tienen que salir desesperadamente a los 12, 13, 14 años a ayudar a la familia, aunque sea parados en una esquina pidiendo una moneda o vendiendo flores o haciendo algo que les permita llevar a su casa lo que acompaña el esfuerzo de papá, mamá, para que todos puedan comer. Es muy triste que mientras mire eso, usted lo mire con naturalidad. No hay una razón que nos ampare para ser tan frívolos, tan indiferentes, tan insensibles, como es él. ¿Sabe lo que pasa en el país? Toma nota de lo que sucede en la República Argentina. Para esto sirven los viajes de Milei. Salimos a preguntar qué le parece a la gente cada viaje de Milei. O sea, no le importa a la Argentina directamente. Vamos a ser sinceros, el presidente tendría que estar acá viendo el tema, o sea, económico que tenemos hoy en día. Y no hace, viaja, gasta la plata de los argentinos y no le importa nada, le chupa 3 votos, disculpa la palabra. No le pone lo necesario para atender lo del país. O sea, básicamente creo que son viajes en vano. Obvio que no. Estando fuera no puede hacer nada. Un desastre este gobierno. Para eso tiene un gabinete que se puede ocupar al respecto. Eso no va a solucionar nada, no, ¿cómo va a solucionar el país viajando? No, se tiene que poner en el lugar de la gente. Acá estamos trabajando y no nos alcanza, ¿qué va a resolver él? ¿Qué es esto? Ibi Cangaro de Carnaval lo define de esta manera. Esto que están haciendo es fascismo puro y duro. Hay que empezar a decir las cosas por su nombre. Sí. Esto que están implementando se llama fascismo. Sí. Y si eso tiene un redoble y lo que van a hacer no es finalmente huir o dejar el gobierno, sino tratar de anclarse mucho más con un método fascista, a lo mejor apalancado desde afuera, por ejemplo con el plan Palantir. Y no estoy siendo conspiranoica porque estoy muy lejos, detesto las teorías conspiranoicas, soy muy cuidadosa con esas cuestiones, pero en esta semana el líder de Palantir, que es un software especial que usan todos, fue creado por la CIA, financiado por la CIA en su origen y que ahora usan desde el Mossad hasta todas las fuerzas represivas de Europa y de los Estados Unidos. Es un software básicamente de reseteo de la humanidad toda. A través de la inteligencia artificial y de algoritmos, instalar un nuevo pensamiento, un nuevo formateo de la mentalidad de cada uno de nosotros a través de distintos bombardeos mediáticos. Qué bien, Ibi Cangaro. Mire Diario AR, un poco subrayando lo que decía nuestra colega. Milei recibe al magnate Peter Thiel en la Casa Rosada y refuerza su vínculo con el poder tecnológico global. Ya se había reunido con funcionarios del oficialismo, tal Peter Thiel, personaje, ahora va a ver. La semana pasada, por caso, se reunió con el asesor presidencial Caputo, encuentro que no fue informado oficialmente, ellos hacen lo que se les antoja. Thiel es la figura clave detrás de la empresa Palantir, que acaba de describir muy bien Ibi Cangaro, que se especializa en el procesamiento masivo de datos, trabaja con gobiernos, fuerzas armadas, agencias de inteligencia. El año pasado firmó un acuerdo con Palantir para desarrollar una plataforma que identifica, rastrea y deporta personas sospechadas de ser extranjeras en situación irregular. Acá vamos a presentar la foto de ambos en el encuentro que tuvieron hoy. Vamos a conocerlo un poquito más al tal Peter Thiel para que usted entienda también cuáles son los ídolos de la vida de Milei de esta manera. Basic idea was that we could never win an election on getting certain things because we were in such a small minority. But maybe you could actually unilaterally change the world without having to constantly convince people and beg people and plead with people who are never going to agree with you through a technological means. And this is where I think technology is this incredible alternative to politics.
You would prefer the human race to endure, right? You're hesitating. Yeah, well, yes? I don't know. I would This is a long hesitation. This is a long hesitation. There's so many questions implicit in this. Bueno, vamos a responderle con Santiago Sili, que es un especialista de acá que nos informa más todavía sobre Palantir. El manifiesto responde un poco a las ideas más de vanguardia ideológicas de Silicon Valley en este momento, donde se está cuestionando severamente a la democracia como método político de legitimación de decisiones. Habla de una república tecnológica, resucita ideas tal vez de otras décadas o de otro tiempo. Es parte del desafío de entender que están en una carrera frente a China, ven que China no es una sociedad democrática, ven que China no es una república con división de poderes, que es un sistema de partido único. Detrás de los influenciadores, o detrás de Palantir, hay ideólogos como Curtis Yarvin y Nick Land, que cuestionan severamente a la democracia y que creen que un dictador benevolente es algo superador a la idea de un presidente electo a través de los medios democráticos. No creen en la democracia, no les interesa, no la avalan, la desprecian, se ríen. Han vivido opacándola, combatiéndola a la democracia. Felipe Piña dice una cosa muy interesante al respecto. Este gobierno está totalmente de acuerdo con lo que hizo la dictadura, que son dos cosas muy diferentes. Ahí ya estamos hablando de otro tema. Es decir, ¿hasta qué punto uno puede debatir con gente que no cree en la democracia? Esa es la cuestión. ¿Cómo crees que va a ser recordado para un historiador dentro de unos años este gobierno? Espero que sea recordado con una carcajada, ¿no? Como una burla de la historia. Debatir no quieren, democracia no quieren. Página 12 cuenta cómo la Casa Rosada estuvo cerrada a los periodistas. El gobierno impidió el acceso a los acreditados. Mira a los periodistas fuera de la Casa Rosada, posando para los fotógrafos, un equipo de gente desairada por un gobierno que les dijo no pueden entrar. Fabián Wallman hoy nos contaba en Radio 750 qué era lo que había sucedido, para que usted también lo entienda. El gobierno decidió quitar las acreditaciones a todos los cronistas en la Casa Rosada. Recién hablando con un colega que hace muchos años que recorre los pasillos, Gustavo Ubarar, recordaba solamente dos momentos en que había acontecido. Uno había sido, creo que en el inicio del Mundial, en la primera jornada del Mundial de 1970 y no sé si recuerdo si dijo 90, 86, 82, una cosa así. Y la otra fueron unos días después del golpe de Estado del 24 de marzo. Nunca en la historia de que existe la sala de periodistas del gobierno de Juan Domingo Perón esto había acontecido. El gobierno toma como excusa el chivo expiatorio a un colega de un medio para quitarnos la posibilidad de seguir cubriendo qué es lo que acontece en los pasillos de Balcarce 50, Víctor Hugo. Y todo esto en medio de una situación económica pavorosa. Porque importa lo que acabamos de compartir con ustedes, pero también, y mucho más grave, es esto. 2.6 para abajo la actividad industrial. De todo lo que ha caído desde que está Milei, que odia la industria, al parecer. Odia que le den trabajo a la gente, porque los que dan trabajo son los de la industria, los del comercio. No el campo, no la minería. Interanual 2,1 para abajo. Miren los rubros que mejoran y cuáles empeoran. Se van para abajo manufacturas, comercio minorista y mayorista, electricidad, gas, agua. Y se va para arriba minería, sector agro, intermediación financiera, el mundo bono de Caputo, que es el que lleva adelante esta manera de ser, este comportamiento del gobierno. Raúl Utín es un hombre vinculado al trabajo, a la actividad, un hombre que siempre ha tenido la posibilidad de ofrecer trabajo y de calidad, lo conocemos hace mucho tiempo, es un hombre muy respetado. Dice que así como va la Argentina antes de fin de año, ¿qué pasa antes de que termine el año? Fin de año nos terminamos fundiendo todos. Cuando digo todos, me refiero a todos. Algunos pueden aguantar el primer trimestre, algunos aguantarán el segundo trimestre, otros aguantarán el tercero, pero al cuarto no llega ninguno.
nosotros calculamos no menos de 15.000 empresas que van a cerrar en el transcurso de este año. Pero a eso le tenés que sumar el efecto dominó. Porque el efecto dominó hace que de una empresa hay un montón de pequeños proveedores, el carnicero, el almacenero, el verdulero, el que le lleva los sándwiches a los muchachos, terminan cerrando todos. Cuando Milei decía va a ser la casta la que lo paga, ¿a qué se referiría? ¿No? Parece mentira, entró esa palabra. Casta sí, casta no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La que encabeza Adorni con los Milei, con él mismo, con Karina, la casta de ladrones. ¿A qué casta se refiere? ¿A los que están terminando con la industria? ¿O se refiere a la casta de los trabajadores? Porque si es a esto, me da la impresión de que están muy equivocados, ¿eh? Pero el ajuste no lo van a pagar los argentinos bien, lo van a pagar la política, llámese la casta. Es súper clave que lo aclares. Porque la hay gente mucha tiene clara. Yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste. Y que el ajuste no lo paga la gente de bien. O sea, no lo van a pagar los que no tienen para comer. A esos no se los toca de ninguna manera. Repetímelo, no los tocas. A esos no se les toca nada. Pero la política y todos sus socios entran en carestía. Bien, exacto. Por lo menos 40 millones de personas que no son gente de bien en el concepto de Milei. Mire todo lo que sube. El boleto del colectivo, aumento de 5,4% en mayo. Usted piense que cada 5, 2, 3% es sobre aumentos que ya fueron espantosos. El boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires, 753. El boleto mínimo en provincia de Buenos Aires, 918 pesos. Mire esta otra placa. Pasajeros que ya no pueden ir en el colectivo. Lo que ha sucedido de abril del 2025 a abril de este año, a este mes de abril. Presta atención, esta placa es muy reveladora. Iban 9.226.000 pasajeros por día hace un año. Ahora van 7.246.000. Los demás caminan, qué sé yo. Piden una bicicleta prestada. ¿Cómo van a su trabajo? Bajó el 21,4%. Esto es ciertamente espantoso. No se llega, no hay manera de llegar a fin de mes. Y una de las cosas que se hacen para ver si alcanza, aunque sea para comer un sándwich, hay gente que se priva totalmente de comer. Aguanta con el mate que tomó a la mañana antes de salir y después una cosita al volver a la casa para que puedan comer los chicos. Esto está ocurriendo en tantos, pero tantos lugares. Aumenta la cantidad de gente en los comederos. No se puede vivir de esta forma. Mire, AR12 entrevistó a un jubilado que llega, ¿cómo? A fin de mes. Estoy muy endeudado y realmente no se puede. ¿Llega a fin de mes? Sí, pero sin comer. ¿No? ¿Sin comer? Sí, como una vez por día. Es terrible lo que me está diciendo. Sí, pero es así. No se puede llegar a fin de mes. Soy jubilado, los impuestos, los servicios aumentaron muchísimo. Estoy muy endeudado y realmente no se puede. ¿Endeudado en qué sentido? Con bancos y con financieras. ¿Ha tenido que pagar el mínimo de la tarjeta? Sí, estoy pagando los mínimos, refinancio, saco de financiera, me ayudan mis hijas, pero no se puede más. Tengo mucha esperanza en que se trate la deuda de las personas en el Congreso y surja algún proyecto que nos apuntale un poco. El 55% de la gente está endeudada. El total de hogares, 55,9%. El monto promedio de la deuda, y bueno, redondeamos en 6 millones, 5.700.000. La morosidad, el ya directamente no poder pagar, 11,2%. ¿Cuándo explota esto? Se preguntan muchas personas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia algo que sea tan dramático como 2001, 2002? ¿Hacia dónde? Porque esto no se resiste, ¿eh? Estas no son notas naturalmente buscadas con actores, como decía al principio Milei. Este señor no actúa en el San Martín ni en ningún teatro
de Buenos Aires o de la Argentina. Es un señor que sufre, un señor que lo pasa mal. Deber es una cosa ciertamente muy incómoda. Para toda persona, la deuda es algo mortificante, que no le permite dormir, no hay calidad de vida, porque se piensa todo el tiempo en eso, y si no lo piensa, se lo están recordando a cada momento. Mire lo que en AR12 nos decían ante esa pregunta. No, se volvió todo muy complicado, no sé cuánto la gente va a poder aguantar esto, porque nosotros lo hablamos en casa. Somos dos personas que trabajan dentro de todo. ¿Y qué piensan? No, tampoco es para quejarse, digamos, del todo, porque tenemos 2 laburos, pero 2 laburos para comer. Hoy en día el que no tiene ese ingreso, no sé cómo hace, porque 2 ingresos solo para comer, y para comer lo que se puede, no que elegís qué vamos a comer, digamos. ¿Qué pensás de esta situación, la situación actual del país, de la economía? Y para mí va muy mal, y el pueblo en algún momento tiene que explotar y decir ya basta, porque si ya tocas el plato de mesa, ya no es tu ideología política, ya no está el plato de comida en tu mesa. Digamos, te cambia hasta la perspectiva si vos tenías algún otro tipo de pensamiento, que mucha gente no lo cambia. Aún viendo que no tiene para pagar el alquiler, te dice, qué bien está mi ley, y vos decís, no, me está cargando. ¿Cuántos llegan a fin de mes? ¿Cómo fue su situación económica el último mes?, preguntó a R12. Bueno, ¿pudo ahorrar? ¿Le quedó un peso? El 17%. Llegó a fin de mes sin ahorro el 35%. Y no llegó a fin de mes el 46%. Esta es la realidad. Mire lo que cuenta el cronista comercial sobre febrero del 2023. Mire lo que compraba usted en aquel momento con 2.000 pesos. 2.000 pesos en 2023. 11 leches enteras, 2,5 kilogramos de yerba, 1,3 kg de asado, 3 botellas de vino, 2 kilos de helado, 12,7 litros de nafta super. Eso compraba con 2.000 pesos hace nada más que 2 años. Bueno, ahora la situación ha cambiado muchísimo. Piense nada más, con 2.000 pesos, ¿cuántos litros de nafta puede comprar? 12 veces menos. Es atroz, es una situación muy difícil de sobrellevar. Lo que está más o menos bien en precio todavía, porque va a subir, la carne de guanaco. Estamos vendiéndola, comprándola a 6.500 el kilo de guanaco. Sola venta formal de carne de guanaco y los precios van a partir de 6.500 pesos el kilo. Este tipo de carne ya se encontraba habilitado en la provincia de Chubut y Santa Cruz y actualmente comenzó su comercialización formal habilitada en la Patagonia. El kilo de carne de guanaco vale a partir de 6.500 pesos el kilo y busca reemplazar con un precio muchísimo menor a la carne vacuna. Mire todo lo que nos pasa. Política Argentina cuenta que por la importación crecen los despidos en autopartistas y fábricas como Stellantis. Buscan más autos chinos. Ajá. Y entonces acá, ¿qué hacemos? Lo más afectado en la industria. Página 12 cuenta que la justicia decretó la quiebra de Sancor. Chau, Sancor. Con todo lo que significó en nuestra vida. El diario Arena, en La Pampa, Acerías Berisso denuncian intento de reactivar la planta sin pagar 6 meses de salario. Esa es la condición. La Arena cuenta, industrias y supermercados esperan más despidos y menor consumo, según el INDEC. No quieren industria, no quieren trabajo. ¿Usted se acuerda lo que decía en 2011 Cristina Fernández de Kirchner sobre qué es industrializar un país? Apostar a la industrialización de un país no es una decisión económica. Apostar y construir la industrialización de un país es una decisión de carácter político, una decisión de carácter público estatal a configurar en qué modelo de sociedad queremos vivir y qué país queremos tener. ¿Qué significa vocación nacional? No significa solamente desarrollar la industria nacional, sino también invertir en innovación, en tecnología, en investigación, en desarrollo, porque sabemos que la clave ya no son solamente la acumulación de fierros, sino esencialmente también la innovación y la tecnología. El mundo lo sabe.
entienden perfectamente que es así, cómo se hizo la grandeza de todos los países. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la revolución industrial en adelante? Revolución industrial. No conozco otro tipo de revoluciones en aquellas que puedan dar trabajo. Y ya que hablamos del mundo, demos una vuelta en ese mundo tramposo, en ese mundo horrible. Trump extendió la tregua con Irán, pero mantiene el bloqueo naval de Hormuz. Esta animación nos viene a decir con claridad. Ahí está Trump negociando. Él de un lado, ya impaciente, no se banca lo que hay del otro lado, que es nada. No se banca a discutir ni consigo mismo ya. Este es el tipo que maneja el mundo. Estamos muy mal. Ahí está. Esa es la manera de negociar de Trump, contra nadie. 2000 años más tarde. Ahí está. Trump tira. Bueno. Mire usted lo que dice Trump, lo que es capaz de decir el personaje sobre la guerra de Vietnam. Él dice que la ganaba, si hubiera estado, de taquito. And when it's over, and it will end, when it's over, you know, they want it to be over immediately, and I just looked at a little chart. World War I, 4 years and 3 months. World War II, 6 years. Korean War, 3 years. Vietnam, 19 years. Iraq, 8 years. I'm 5 months, okay? 5 months. I would have won Vietnam very quickly. I would have, if I were president, I would have won Iraq in the same amount of time that we won, because essentially we've won here, okay? I mean, people can play games. The Democrats can say, well, we should have done better, no matter what. If I did it in 1 week, they should have said, they'd say, we should have done better. Él sabe de todo. Por eso podía ganar todas las guerras casi solo, sin necesidad de ejército ni nada. Un Rambo a la enésima potencia. Cuánto disparate, pero mire que no es cuestión de broma que él cree que efectivamente de cada tema es el que sabe más. Nobody knows this stuff better than me. Nobody knows more about taxes than I do, and income than I do. Nobody knows more about construction than I do. Nobody knows more about campaign finance than I do. Nobody knows consultants better than me. I know more about drones than anybody. Nobody knows much more about technology, this type of technology, certainly, than I do. Nobody knows more about technology than me. I know more about technology than anybody. Nobody in the history of this country has ever known so much about infrastructure as Donald Trump. Nobody knows the game better than me. I know more about contributions than anybody. Even the smart guys on Wall Street, and I know all of them, and they are smart. And who knows more about the word apprentice than Donald Trump? I understand politicians better than anybody. Nobody knows politicians better than me. Who knows the other side better than me? Who knows the other side better than me? I think I know more about the other side than almost anybody. And I understand the other side. Perhaps I understand it better than anybody else. I was the fair-haired boy. Nobody knows more about it than me. I know more than these politicians. These guys don't know anything. I know a lot. I know more than I'm ever going to tell you. The truth is, I'm actually a modest person. Very modest. It's true. Habría que pasar más seguido esto, y a Milei diciendo que es Messi no es tan bien. Pero lamentablemente uno maneja un país y el otro maneja el mundo, y así estamos pagándolo demasiado caro. Hay sospechas, además de que Trump, no puede sorprender, inmenso, corrupto, en cada uno de los anuncios que hace, por ejemplo, la guerra con el petróleo, cierro, abro, cada uno de los movimientos que hace, avisa qué es lo que va a hacer, y hay enormes ganancias. Sobre todo se supo en el tema del petróleo. Hay un patrón constante, lea la segunda parte, apenas unas horas o a veces minutos antes de que se haga público un anuncio, Trump fuerza una situación económica, naturalmente a favor de él y de sus amigos. El uso ilegal de información privilegiada, en esto está. Larry Johnson, además habla de otra forma de locura todavía más peligrosa de Donald Trump. En plena guerra, ahora, con Irán, pedía los códigos nucleares. El tipo estaba pensando en gastar alguna bomba nuclear, aunque parezca descabellado. Escuchemos a Larry Johnson. With it. And then there was a report out that they had an emergency meeting Saturday night. And apparently, well, one report coming out of that meeting
at the White House, is that Trump wanted to use the nuclear codes, and General Dan Kane stood up and said no. He invoked his privilege as the head of the military, so to speak. It was apparently quite a blow up. There are pictures of Kane coming out of that meeting with his head down to the ground. So, you know, there's some very, very bizarre things going on in D.C. Aquí estas Hoy se celebró cosas muy el extrañas. aniversario Mire lo que número contaban hoy desde 78 Rosario de la los colegas de independencia Telefe de allí. Israel. La Hace bandera unos minutos nomás de ya Israel terminó, en el finalizó monumento este a la acto bandera, una cubriéndola, escuela judía cubriéndolo. que participó Cuando hablamos con junto Carlos del a las Frade, autoridades de diputado la- provincial del que miembro de la respetamos Asociación muchísimo, de hablaba de Israel y que también con esto es autoridades algo hecho entre Milei, en donde se Puyaro, produjo que es en como primera Milei, o instancia en el peor, mástil mayor, en donde nos encontramos porque no en este paga momento, las el facturas que izamiento tiene que de levantar nuestra Milei bandera, por sus nuestra bandera comportamientos cada argentina, y luego día. dentro del El intendente de monumento se produjo el Rosario izamiento de la bandera de Israel. pusieron Se esto, cantaron ambos Día de la himnos y, Independencia bueno, se conmemora, de ¿no? Israel. En el día De verdad ayer que cuesta también mucho a los calificar lo caídos que por, esto esta significa. independencia Vamos a dejarlo para de mañana Israel porque merece y por un análisis más amplio, y ahora se está Analía Argento con todo listo junto a Eduardo Martínez, Coti Viñas, y hoy tenemos Renault a fondo en la continuidad de El Diario a las 20. Permítame saludar a mis compañeros, agradecer una vez más todo lo que hacen por este trabajo. Juan Manuel Frías, productor ejecutivo. Darío Avelleira, Julián Varese en todo lo que es la producción del programa. Nicolás Ona en la conducción. Nos estamos despidiendo con Liliana Herrero. Liliana Herrero, esposa de Horacio González, tan inolvidable para todos nosotros, cumpliendo años hoy. La abrazamos, amamos a esta mujer. Y ahí está con la canción del remanso, eso que tanto necesitamos, anhelamos. Ariel Sarraute, Gianluca Ona, Cecilia Lafuente, Lucas Andreossi, Ricky Guzmán, a todos muchas gracias, y hoy a Silvana Huasca. Amigas, amigos, nos encontramos mañana después de Mariana Contartesi, si Dios quiere. Hasta entonces.